Bienvenidos al canal de Legado de Celebridades de EU. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora comencemos. Kimberly Eber Gregory, aclamada actriz conocida por su poderosa presencia en televisión y teatro, falleció el 3 de octubre de 2025. Tenía 51 años. Nacida en Houston, Texas, en Fitro, Gregory cursó sus estudios enfocándose en psicología y teatro, y luego obtuvo una maestría en trabajo social antes de dedicarse por completo a la actuación. Su formación le dio a sus interpretaciones una profundidad y empatía que resonó en el público. Comenzó su carrera en el teatro regional, donde su voz imponente y sus matizadas interpretaciones llamaron rápidamente la atención. En la década de 2000, Gregory se había convertido en una presencia habitual en la televisión estadounidense, apareciendo como invitada en series como Law & Order y The Big Bang Theory. Su gran avance llegó en Vice Principals, de HBO, 2016-2017, donde interpretó a la doctora Belinda Brown, un papel elogiado por su mezcla de autoridad, ingenio y humanidad. Gregory luego apareció en proyectos aclamados por la crítica, incluyendo Better Call Saul, Kevin, Probably Saves the World y películas como Red Hook Summer y 5 Feet Apart. Sus interpretaciones fueron constantemente elogiadas por su autenticidad y fuerza, aportando dignidad y presencia a cada papel, grande o pequeño. Fuera de la pantalla, estaba dedicada a su familia y permaneció conectada a sus raíces en Houston, a menudo asesorando a jóvenes actores y apoyando programas comunitarios. Kimberly Haber Gregory deja un legado de resiliencia y arte. Su trabajo dio voz a mujeres de fuerza y complejidad, asegurando que sea recordada no solo por los personajes que interpretó, sino por la verdad que les aportó. Únete a nosotros para recordar a Kimberly Heard Gregory, compartiendo tu reflexión a continuación. Comenta 51, el año en que vivió, o escribe RIP Kimberly Heard Gregory para despedirte de una actriz que aportó verdad y fuerza a cada papel. Ramo Girona, el veterano actor italiano celebrado por sus imponentes papeles en teatro y cine, falleció el 3 de octubre de 2025 a la edad de 76 años. Para muchos espectadores, Giron será recordado para siempre como Tano Caridi en La Piorra. Su interpretación del calculador antagonista se convirtió en una de las actuaciones más memorables en la historia de la televisión italiana. Su presencia en la pantalla, marcada por la intensidad y la moderación, dio profundidad a personajes que, de otro modo, podrían haber sido unidimensionales, lo que le valió el reconocimiento como uno de los mejores actores de Italia. Nació el 1 de diciembre de 1948 en Asmara, Eritrea, antes de mudarse a Italia, donde persiguió el teatro con pasión. El escenario siguió siendo fundamental para su carrera. Sin embargo, Giron pasó sin problemas al cine y la televisión. El público internacional llegó a conocerlo a través de películas como La mejor oferta de Tornatore y Ford Ponteferrari, de James Mangold, donde interpretó a a Enzo Ferrari con dignidad y fuerza. A pesar de sus logros, Giron mantuvo un perfil modesto, colocando a la familia y el oficio por encima de la fama. Los colegas recuerdan su profesionalismo, su dedicación y la silenciosa dignidad
que definió tanto su trabajo como su vida personal. Únete a nosotros para recordar a Ramón Girón, dejando un comentario. Escribe RIP Ramón Girón o publica el número 76 para rendir homenaje a una vida dedicada al cine y al teatro. Paul Van Steum, músico belga mejor conocido como el bajista de la banda de rock Triggerfinger, falleció el 4 de octubre de 2025, a la edad de 66 años. Nacido en Bélgica en 1959, Van Rosteum, a menudo llamado afectuosamente Sure Paul, construyó su reputación en el circuito de rock europeo durante las décadas de 1990 y 2000. Su gran avance llegó con Triggerfinger, el trío con sede en Amberes formado en 1998, donde sus sólidas líneas de bajo anclaron los pesados ritmos de la banda y su reputación en vivo. Junto con Ruben Block y Mario Goossens, Van Brostigum ayudó a impulsar al grupo a escenarios internacionales con su versión de I Follow Rivers en 2012, convirtiéndose en un éxito en las listas de varios países. Lejos del centro de atención de las giras, Van Brostigum era conocido por su profesionalismo, modestia y dedicación a la música como un oficio, en lugar de una celebridad. Ocasionalmente trabajó en proyectos paralelos y colaboraciones, pero permaneció estrechamente ligado a Triggerfinger, una banda ampliamente elogiada por su energía bruta y musicalidad. Aunque no es un nombre muy conocido en todo el mundo, la influencia de Paul Van Roygum en el rock europeo fue inconfundible. Sus líneas de bajo, su presencia en el escenario y su papel en la configuración del sonido de Triggerfinger continuarán resonando entre los fanáticos de todas las generaciones. Deja un tributo en los comentarios. Comenta 66 su edad o escribe RIP Paul Van Stam en recuerdo de la música que le dio al público. James Mitchum, recordado como un actor que llevó adelante el legado cinematográfico de la familia Mitchum, falleció el 20 de septiembre de 2025. Tenía 84 años. Comenzó a actuar en la década de 1950 y aseguró su lugar en la historia de Hollywood con Thunder Road de 1958, compartiendo la pantalla con su padre, Robert Mitchum. Su carrera se extendió a lo largo de las siguientes décadas, con aspectos destacados que incluyen Ambush Bay, en 1966, The Invincible 6, en 1970, y Moonrunners, en 1975. Este último se convirtió en el modelo para los Dukes de Hazzard. En total, apareció en más de 30 producciones, construyendo una carrera sólida, aunque discreta. Nacido en Los Ángeles en 1941, James fue el mayor de los 3 hijos de Robert Mitchum. Si bien el nombre de su familia le abrió puertas, trabajó para establecer su propia identidad como actor. Sus actuaciones, particularmente en películas de guerra y acción, reflejaron tanto disciplina como una apreciación por las tradiciones narrativas del cine de mediados de siglo. Más tarde en la vida, Mitchum se retiró del centro de atención, eligiendo una existencia más tranquila lejos de Hollywood, mientras permanecía conectado con su familia. Aunque menos visible públicamente que algunos de sus compañeros, fue respetado por sus colegas y recordado por los fanáticos por su sinceridad en la pantalla. James Mitchum deja un legado ligado no solo al nombre de su familia, sino también a sus propias contribuciones al cine. Para honrar su memoria, puedes escribir RIP James Mitchum o comentar 84, su edad, como tributo a un actor que mantuvo un capítulo de la historia de Hollywood.
Bobby Kane, recordado como un símbolo de determinación frente a la segregación, y el primer graduado afroamericano de una escuela secundaria pública exclusivamente para blancos en el sur, falleció el 29 de septiembre de 2005. Tenía 82 años. Kane nació en 1943 en Clinton, Tennessee, durante una era en la que las barreras raciales daban forma a la vida diaria. En 1956 hizo historia cuando, a pesar de la hostilidad y los disturbios, se graduó de Clinton High School. Su logro se produjo solo 2 años después de la decisión de la Corte Suprema en el caso Brown contra la Junta de Educación. Y en medio de la feroz resistencia a la desegregación, los medios nacionales cubrieron la agitación, y la serena resolución de Kane se convirtió en un poderoso contrapunto a la ira que lo rodeaba. Su graduación fue más que un éxito personal. Representó la posibilidad de un cambio en un momento en que muchos creían que la igualdad estaba fuera de su alcance. Clinton se convirtió en una de las primeras escuelas secundarias integradas en el sur, y el coraje de Kane fue fundamental para ese avance. Más tarde sirvió en el ejército de los EU, antes de regresar a la vida civil, donde permaneció comprometido con su comunidad. Aunque evitó el centro de atención, ocasionalmente compartió su historia con audiencias más jóvenes, recordándoles la importancia de la educación y la resiliencia. La vida de Bobby Kane nos recuerda que la historia a menudo es moldeada por personas comunes que se niegan a rendirse ante la injusticia. Comparte tu respeto comentando 82 o escribiendo RIP Bobby Kane en memoria de un hombre cuya fuerza ayudó a que avanzar los derechos civiles. Mika Jonan, el campeón finlandés, mejor conocido por sus fanáticos como el Iceman, falleció el 28 de septiembre de 2025, a los 52 años. Nacido el 17 de diciembre de 1972 en Londres y criado en Helsinki, Jonan primero probó el snooker antes de cambiar al pool a principios de la década de 1990. Esa decisión dio forma a su carrera durante 3 décadas, llevándolo de un jugador prometedor a uno de los nombres más respetados en el deporte. Los logros de Ian incluyen ganar el Campeonato Mundial de 9 bolas de la WPA en 2001, en Cardiff, y el Campeonato Mundial de 10 bolas en 2009, en Manila. También ganó el US Open 2 años seguidos, destacado por una racha ganadora de 14 partidos, que consolidó su reputación de determinación bajo presión, con 15 apariciones en la Copa Mosconi para el equipo Europa y varios premios MVP. Se ha convertido en un símbolo de consistencia en el escenario internacional. Su inducción al Salón de la Fama del Congreso de Billar de América en 2014 y sus honores de jugador de la década de Billiards Digest en 2000 reflejan el respeto que ha recibido. Además de sus galardones, Jonan también es muy apreciado por su generosidad, su comportamiento tranquilo y su apoyo a los jugadores más jóvenes. Su influencia permanece en cada torneo que ayudó a recaudar y en cada jugador que inspiró. Mika Iman deja un legado no solo definido por sus victorias, sino también por su profesionalismo y silenciosa fuerza. Comenta 52 su edad, o escribe RIP Mika Imanin para recordar a un campeón cuya presencia dio forma a la era moderna del billar. Paul Roberts, el coreógrafo y director de escena británico cuyo trabajo dio forma a algunas de las actuaciones pop más grandes de las últimas 3 décadas, murió el 26 de septiembre de 2025. Tenía 52 años. Nacido en Lincolnshire en 1973, los fanáticos recuerdan su coreografía para las presentaciones en vivo de One Direction.
la gira de estadios de las Spice Girls y el galardonado video de Harry Styles, Treat People with Kindness, que le valió un BMA a la mejor coreografía. Su visión también iluminó escenarios globales en los Grammy, los BMA, America's Got Talent y el Victoria's Secret Fashion Show. Conocido por su distintiva mezcla de energía, color y narración de historias, Roberts ayudó a definir el aspecto y la sensación de la puesta en escena pop moderna. Artistas desde Katy Perry hasta Paul McCartney elogiaron su habilidad para equilibrar el espectáculo con el detalle emocional, haciendo que las actuaciones fueran memorables y humanas. Lejos del centro de atención, Roberts vivía en Londres con su socio, el director Phil Griffin. Amigos y colaboradores a menudo hablaban de su calma, confianza y generosidad hacia los jóvenes bailarines, cualidades que le valieron un profundo respeto en la industria. Paul Roberts deja un legado de movimiento que unió la música y la emoción, inspirando tanto al público como a los artistas a quienes guió. Comenta 52 su edad, o escribe RIP Paul Roberts para honrar a un coreógrafo, cuyo arte dejó una marca indeleble en la interpretación moderna. Leo Hinder, reconocido líder empresarial, filántropo y asesor de políticas demócratas, de larga data en los EU, falleció el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 77 años. Hinderey nació en Seattle en 1948 e ingresó a la industria del cable durante su rápida expansión. Ascendió rápidamente para convertirse en presidente y director ejecutivo de Telecommunications Inc., TCI, entonces el operador de cable más grande del país. Después de que la compañía se fusionó con AT&T, se convirtió en director ejecutivo de AT&T Broadband, dirigiendo la organización a través de un cambio crítico hacia la tecnología de banda ancha y dando forma al futuro de la distribución de medios en los Estados Unidos. Más allá de sus logros corporativos, Hindrey se involucró activamente en la política. Como asesor cercano de líderes demócratas, trabajó en temas de comercio, política económica e infraestructura. Sus esfuerzos reflejaron su convicción de que el éxito empresarial también debería promover la justicia y la oportunidad para los trabajadores. Su trabajo filantrópico fue igualmente notable. Hindrey dirigió fondos y apoyo a la educación, la atención médica y el desarrollo comunitario, estableciéndose como un líder que valoraba la responsabilidad tanto como las ganancias. También fue autor de varios libros sobre globalización y trabajo, utilizando su plataforma para destacar los desafíos que enfrentan los trabajadores estadounidenses. Leo Hinder será recordado como un hombre de negocios que combinó la innovación con un sentido del deber hacia la sociedad. Comenta 7. Su edad, o escribe RIP. Leo Hinderey, para rendir homenaje a un líder cuya visión fue más allá de los negocios hacia el servicio y la filantropía. Sharon Osbourne nunca estuvo destinada a un camino ordinario. Desde el momento en que apareció por primera vez en nuestras pantallas, el mundo supo que estaba hecha de fuego y acero. La juez de lenguas afilada de The X Factor, la voz y presencia inolvidables en The Osbournes, la mujer que llevó un hogar de caos que se convirtió en un fenómeno cultural y de alguna manera evitó que se derrumbara bajo su propio peso. Para millones, Sharon era indestructible, una fortaleza en tacones, una estratega que podía domar tormentas y aún así sonreír entre los escombros. Sin embargo, detrás de la leyenda se encontraba la verdad. Ella era la mano firme que sostenía un reino al borde del abismo. La columna vertebral de hierro que se negó a dejar que Ozzy Osbourne, su compañero, su mayor amor, su desafío más peligroso,
cayera por completo. No importa cuán viciosas se volvieran las mareas de adicción, traición o enfermedad, su vida se desarrolló como una serie de batallas libradas en arenas públicas y privadas por igual. Cáncer, escándalos, angustia que podrían haber silenciado a un alma menor. Y cuando la salud de Ozzy flaqueó y finalmente la muerte se lo llevó, muchos creyeron que Sharon finalmente había soportado su último y más cruel golpe. Pero el destino, al parecer, no había terminado. Se levantó otra tormenta, más pesada y afilada que antes, como si intentara arrancar la última brasa de fuego de una mujer que una vez había desafiado al destino mismo. Antes de continuar, si Ozzy y Sharon todavía viven en tu corazón, deja un me gusta y un corazón debajo de este video. Un tributo a una pareja que vivió ruidosamente, amó ferozmente y luchó implacablemente hasta el final. Los primeros sonidos que Sharon Osbourne conoció no fueron suaves canciones de cuna. Fueron portazos, palabras hirientes y el silencio hueco de la ausencia. Nacida como Sharon Rachel Ardan, en Londres en 1952, creció en una casa donde el afecto era un idioma extranjero. Esa casa pertenecía a Don Ardan, el formidable magnate de la música conocido por dar forma a las carreras de los artistas con poder e intimidación en igual medida. Para la industria era respetado, incluso temido. Para Sharon él era la tormenta que gobernaba su infancia. Dentro de esas paredes no había calidez, ni ternura. El amor se racionaba como moneda. Solo se daba cuando se ganaba y siempre condicionado. En lugar de cuentos para dormir, escuchó contratos discutidos en la mesa. En lugar de abrazos, hubo conferencias, castigos y el recordatorio de que la vulnerabilidad no tenía cabida en el hogar Ardan. Pero la cicatriz más profunda no la dejó la mano despiadada de su padre. Llegó de repente, sin previo aviso, cuando Sharon tenía solo 6 años. Un accidente automovilístico se cobró la vida de su madre, la única fuente de consuelo que tenía. En un día, los pequeños fragmentos de suavidad a los que se aferraba desaparecieron. La casa se volvió más fría y el silencio más pesado, extendiéndose sin cesar. Era un silencio que seguiría con Sharon durante décadas, un eco de una herida que nunca cerró. Años más tarde, Sharon recordaría su infancia con honestidad implacable. En esa casa había de todo: dinero, poder, conexiones. Pero casi no había nada que un niño realmente necesitara. Seguridad, gentileza, la libertad de ser vulnerable. Sus palabras tocaron la esencia de lo que soportó. Una infancia rica en recursos, pero hambrienta de afecto. Con su madre desaparecida y su padre consumido por la maquinaria de la fama, Sharon aprendió temprano que la supervivencia exigía resiliencia. Vio artistas desesperados arrastrarse a la oficina de su padre, rogando por oportunidades y ejecutivos despiadados, negociando vidas y futuros. Mucho antes de que creciera, entendió la dura verdad. La fama siempre exige un sacrificio. En su adolescencia, a finales de la turbulenta década de 1960, Sharon llevaba la soledad como una sombra cosida en su propia piel. Mientras que otras chicas de su edad descubrieron la amistad, coquetearon con el primer amor o soñaron con la libertad, Sharon estudió el poder. Observó, se adaptó y ensayó el desafío como una forma de arte. Sus enfrentamientos con su padre se hicieron más feroces con cada año. Su relación se deformó en largos períodos de silencio, que se sentían como guerras frías libradas en la mesa. Sin embargo,
dentro de ese crisol de crueldad, se estaba forjando una Sharon diferente. No era simplemente una víctima de las circunstancias. El dolor, la ausencia, la disciplina de hierro. Todo se endureció en algo más, en acero. Acero que luego empuñaría como un arma para evitar que su propia familia se derrumbara cuando las tormentas rugieran a su alrededor. No se rompió bajo el peso de la pérdida. Se reformó en su fuego. Aunque sus cicatrices nunca se desvanecieron, le dieron una claridad que pocos lograrían. Entendió lo frágil que podía ser el consuelo, lo rápido que podía desaparecer el amor y lo despiadado que podía volverse el poder cuando se dejaba sin control. Su infancia no fue pintada con colores brillantes, sino con sombras, atemperadas por el silencio, agudizadas por el dolor. De esas sombras, Sharon Osbourne surgió no rota, sino inflexible. A finales de la década de 1970, con solo 27 años, Sharon se encontraba en una encrucijada definida por el privilegio y el dolor por igual. Había crecido en habitaciones llenas de humo donde los contratos se firmaban como estrategias de batalla y las reputaciones se compraban y vendían. Sabía exactamente cómo funcionaba el poder y cómo destruía. Y entonces, como convocada por el destino, llegó el hombre que definiría el resto de su vida. John Michael Ashe Osbourne. Tenía 31 años, recientemente expulsado de Black Sabbath, desmoronándose bajo el peso de la adicción, despedido por los críticos como terminado. Su voz se quebraba. Sus manos temblaban. Su mirada estaba atormentada por el caos. Para la mayor parte del mundo, era un hombre arruinado, un dios descartado. Pero Sharon miró más allá de los escombros. No vio una estrella caída. Vio un gigante herido. Y en su quebrantamiento, reconoció su propio reflejo. Su primer encuentro verdadero nunca fue simplemente de negocios. Fue el violento cruce de dos tempestades. Un momento en que dos almas heridas chocaron con una fuerza de la que ninguna podía alejarse. Cuando Sharon eligió estar al lado de Azi, no solo como su manager, sino como su compañero, el suelo debajo del imperio de su familia se resquebrajó. Su padre lo llamó traición. Ella lo llamó amor. Elegir a Azi significó perder a mi familia, confesó años más tarde, su voz llevando el peso de toda una vida. Y no fue una exageración. Fue despojada de su herencia, exiliada de la dinastía que su padre había construido, separada del poder y la protección de un hombre que una vez gobernó los pasillos de la música. Se convirtió en una paria, apostando todo a un hombre al que el mundo ya había descartado como terminado. Había estado tambaleándose entre los escombros de sus propios errores. Los primeros años juntos no fueron la historia del glamour, sino del caos. No había dinero, ni respeto, ni red de seguridad. Las drogas yacían esparcidas como minas terrestres a lo largo de su camino. Cada día traía la posibilidad de un colapso. Para Sharon, el fracaso significaba no solo el fin de una carrera, sino la destrucción del frágil y desesperado amor al que se aferraba. Hipotecó su futuro, apostó su seguridad y arriesgó su propia alma en la creencia de que Azie podría resurgir. Sentí que el mundo entero le dio la espalda y estaba apostando mi alma a un solo hombre, admitió. Hubo noches en que las facturas impagas se apilaron como lápidas en la esquina de las habitaciones de hotel, cuando el silencio de la soledad solo se rompía con oraciones susurradas de que sobreviviría lo suficiente como para llegar a la siguiente etapa. Y en esas crudas horas de desesperación, Azie a veces la miraba con ojos rotos y murmuraba:
Ella me salvó la vida cuando nadie más siquiera me miraría. A través del fuego del ridículo y la picadura del rechazo, Sharon se transformó. Dejó de ser solo una gerente. Se convirtió en la arquitecta de la resurrección. Reconstruyó giras a partir de escombros, obligó a las discográficas a escuchar, protegió a Ozzy de la implosión mientras luchaba sus propias batallas en la oscuridad. En 1982, cuando se pararon frente al altar como marido y mujer, su matrimonio no fue un voto de cuento de hadas. Fue un pacto escrito en cicatrices, una promesa martillada en un yunque de caos. Sharon había cruzado el umbral imposible, de hija a exiliada, de víctima a guerrera, de espectadora en el imperio de su padre a ama del suyo propio. Había pagado el precio más alto imaginable. Pero al hacerlo, forjó no solo un amor inquebrantable, sino el resurgimiento de una leyenda, la resurrección del heavy metal mismo. Para el mundo exterior, su matrimonio fue el renacimiento de un ídolo caído. Pero para Sharon fue algo mucho más pesado. Fue el comienzo de una vida donde no solo era esposa, sino enfermera, escudo, estratega y arquitecta silenciosa de cada paso que daba en el escenario. Con solo 30 años, Sharon no solo criaba hijos, sino una leyenda. Acunaba a los bebés para que se durmieran mientras negociaba contratos por teléfono. Limpiaba las lágrimas de abstinencia de Ozzy antes de retirarse a llorar sola en los baños de los hoteles. Sus días se convirtieron en un acto de equilibrio interminable, donde el amor, el caos y el destino chocaban entre sí con fuerza implacable. La década de 1980 debería haberse destruido a Ozzy por completo. Los críticos ya lo habían enterrado, descartándolo como otra víctima del exceso. Un hombre cuya caída en desgracia fue predecible y completa. Pero Sharon se negó a dejar que la desgracia fuera el epílogo de su historia. Con una mano agarrando un bolígrafo y la otra aferrándose a un coraje puro, comenzó el trabajo imposible de reconstruirlo a partir de las cenizas. Álbum tras álbum, Blizzard of Oz, Diary of a Madman, Bark at the Moon marcaron más que un regreso de carrera. Fueron monumentos a la guerra invisible de Sharon. Sus interminables noches luchando con ejecutivos escépticos, su intrépido derribo del ridículo, su implacable apertura a puertas que se habían cerrado de golpe en sus caras. El mito del príncipe de las tinieblas no nació del azar, ni de la indulgencia. Fue esculpido por la visión de Sharon, probado en arenas, afilado en salas de juntas y sostenido por su negativa a dejarlo desvanecerse en el olvido. Pero la resurrección nunca fue gratuita. Detrás de cada fuego artificial había una noche de agotamiento. Detrás de cada rugido de decenas de miles estaba el sonido de la respiración de Ozzy, desgarrada e incierta en las sombras. La existencia de Sharon se convirtió en un péndulo que oscilaba entre las luces brillantes del escenario y los oscuros pasillos de los hospitales, entre cunas y guarderías y el caos entre bastidores. El triunfo se desangró en terror con una velocidad aterradora. Una noche el mundo celebró su victoria. Al día siguiente, ella llamaba a las ambulancias en secreto, ocultando las sobredosis a la prensa, reuniendo dinero para cubrir deudas apiladas más altas que los aplausos. Los fanáticos vieron fuego y luces, diría más tarde. Pero vi frascos de pastillas, facturas interminables, sesiones de terapia y al hombre frágil detrás de la máscara. Hubo noches en que Ozzy tropezó fuera del escenario, temblando, susurrando, «No dejes que me vean así». Y Sharon, la misma mujer que había arropado a los niños horas antes,
lo sostuvo con brazos que parecían sacar fuerzas solo del amor. Incluso sus mayores triunfos llevaban sombras. Cuando Ozzfest rugió a la vida en 1996, el mundo aclamó a Sharon como despiadada, brillante, la mente maestra detrás de un nuevo imperio de metal. Pero detrás de cada contrato firmado y cada escenario erigido, había noches de preocupación sin dormir, un matrimonio estirado hasta sus límites y un cuerpo erosionado por años de sacrificio silencioso. Ella cargó no solo el frágil legado de Asi, sino las esperanzas de innumerables bandas que debieron su ascenso a su voluntad. Para el mundo, parecía manipuladora, fría, hambrienta de poder. La verdad era más simple e infinitamente más triste. Sharon era una mujer que mantenía unido un imperio de caos, con nada más que su fuerza de voluntad, sus cicatrices y un amor tan feroz que a veces la quemaba viva. Y aún así, hubo noches en las que incluso ella se resquebrajó. Noches en que Acie se derrumbó en sus brazos, incoherente y temblando, y ella susurró oraciones en las que ya no creía. Noches en que se encerró en un baño, presionando un puño contra su boca para que sus hijos no escucharan sus sollozos. Noches en que el rugido de miles afuera se sentía como una broma cruel. Porque dentro de la casa había un hombre deshaciéndose, un marido alejándose y una esposa que no podía permitirse caer con él. Pero Sharon nunca se retiró. Canceló giras cuando su cuerpo se rindió. Reorganizó horarios imposibles y luchó cada negociación como un general en guerra. Ella era la columna vertebral de la máquina, recordaría más tarde un compañero de banda. Y aunque el mundo rara vez le dio el crédito, Sharon sabía la verdad. Cada día que Acie todavía estaba vivo era en sí mismo una victoria. Al cierre de la década de 1990, Heidi no solo estaba sobreviviendo, era una leyenda renacida. Y a su lado, en gran parte desapercibida, estaba Sharon, la mujer que había cargado con 3 hijos, un marido en colapso y todo un imperio de heavy metal sobre sus hombros, sin dejarlo caer nunca. La suya nunca fue un cuento de hadas. Fue una historia de guerra. Y Sharon Osbourne no fue una sobreviviente pasiva de ella. Ella fue su comandante. Ya había llevado un reino en el brutal mundo del rock. Pero al cumplir 50 años, entró en un nuevo campo de batalla. El implacable resplandor de las cámaras de televisión y la despiadada corte de la opinión pública. Cuando The Osbournes se emitió a principios de la década de 2000, lo que se suponía que era una visión peculiar de una familia caótica se convirtió en un terremoto cultural. De 2002 a 2005, Sharon ya no era solo la mujer detrás de Ozzy. Se convirtió en Sharon, apasionada, de lengua afilada, hilarante y ferozmente amorosa. El público la adoraba, abrazándola como amiga y matriarca. Pero la fama nunca es gratuita. Para el mundo el programa fue caos cómico. Para Sharon fue un sacrificio convertido en espectáculo. Las discusiones privadas se convirtieron en ratings. La angustia familiar se convirtió en contenido público. Y cuando las cámaras se fueron, las cicatrices permanecieron. Más tarde confesó que la telerrealidad hizo que su familia fuera famosa y frágil. La televisión nos dio un micrófono y nos robó nuestras noches tranquilas. Años después, Heidi admitió que había sido la peor decisión de su vida, describiendo esos años como miserables. Prueba de que lo que el público devoraba como comedia, la familia lo soportó como tragedia. Aún así, la franqueza de Sharon la hizo irresistible para el mundo del entretenimiento. Se convirtió en jueza de The X Factor en el Reino Unido y America's Got Talent en los
donde su personalidad se convirtió en leyenda. Era apasionada, brutalmente honesta, hilarante, pero innegablemente llena de corazón. Los concursantes temían sus duras palabras, pero anhelaban sus raros y radiantes elogios. Era una voz que atravesaba la artificiosidad, un rostro en el que el público confiaba. Sus memorias se convirtieron en un éxito de ventas, revelando con franqueza sus batallas contra el cáncer, su turbulento matrimonio y su lucha por la supervivencia. Sharon ya no era solo la compañera de Así. Era una estrella por derecho propio, pero la televisión es voluble. En 2010, se había labrado un trono diurno como coanfitriona de The Talk, amada en los salones estadounidenses. Durante más de una década, prosperó hasta 2021, a los 68 años, cuando un acalorado intercambio se convirtió en un escándalo. De la noche a la mañana, Sharon se convirtió en una villana a los ojos de millones. Acusada, diseccionada, condenada. La reacción fue feroz. Las redes sociales bullían de insultos y amenazas. El tipo de ola gigante sin rostro que puede romper incluso el espíritu más fuerte. «Pensé que mi vida había terminado», susurró en entrevistas más tarde, su voz cargada de cicatrices. El mundo a menudo confundía su fuerza con crueldad. Vieron a la juez de hierro, sin miedo a calificar una actuación de espantosa o a un coanfitrión fuera de lugar. Lo que se perdieron fue la mujer que había abierto su casa y su corazón, que había pagado el precio más alto por ser sincera e incomprendida. Por cada ovación de pie, hubo noches en que se sentó sola, revisando titulares que la calificaban de monstruo, luego encerrándose en el baño para que nadie pudiera escucharla llorar. Los aplausos afuera sonaban burlones, cuando la realidad adentro era soledad, agotamiento y un peso insoportable. Y, sin embargo, Sharon resistió. Hizo lo que siempre había hecho. Se negó a rendirse. Dejó The Talk con la cabeza en alto, decidida a no dejar que el escándalo la definiera nunca. La vulnerabilidad se convirtió en su próximo acto de desafío. O vives en la vergüenza, o vives en la verdad. Ella dijo, elegí la verdad. Cuando cayó el telón sobre sus años en la televisión, Sharon Osbourne ya no era simplemente la manager de una leyenda del rock o la esposa de una superestrella. Era su propia sobreviviente, una mujer que se había parado en la luz más brillante y había resistido su quemadura más cruel. Había caminado a través del fuego una y otra vez, y cuando el humo se disipó, permaneció marcada, indoblegable, intacta. Pero incluso cuando conquistó escenarios y pantallas de televisión, otro enemigo se coló en su vida: su propio cuerpo. En 2002, con solo 50 años, Sharon Osbourne escuchó las palabras que nadie quiere escuchar: cáncer de colon. El diagnóstico no llegó como una línea en una historia clínica. Golpeó como una daga, afilada y despiadada, cortando una vida ya estirada entre salas de juntas, pasillos de hospitales y las demandas imposibles de criar una familia bajo el implacable resplandor de la telerrealidad. La quimioterapia vació a Sharon desde adentro hacia afuera. Agotó su fuerza hasta que cada paso por las escaleras se sintió como una montaña. Le quitó el color de su piel hasta que los espejos reflejaron a un extraño. Le quitó el cabello y mechones sobre la almohada, cada uno un recordatorio silencioso de la mortalidad. Le dolían los huesos. Su voz vacilaba. Sus manos temblaban. Y sin embargo, casi increíblemente, todavía subió al centro de atención. Se pintó su sonrisa traviesa, pronunció chistes mordaces que el público adoraba,
Regañó a sus hijos con el fuego que los fanáticos esperaban y proyectó la imagen de una mujer que ninguna tormenta podía tocar. Se rieron con ella, sin sospechar nunca que momentos antes había estado inclinada sobre un lavabo, secándose las lágrimas de las mejillas, o que debajo de su peluca yacía un cuero cabelludo en carne viva y tierno por la crueldad del tratamiento. La crueldad no estaba solo en su cuerpo. Sharon llevaba consigo el fantasma de su propia infancia, la herida de perder a su madre demasiado joven, una pérdida que nunca se había curado. Ahora, en las largas y brutales noches de quimioterapia, ese fantasma regresó con venganza. Se quedaba despierta bajo el tenue brillo de una luz de baño, susurrando a través de labios agrietados. No puedo dejarlo sin madre. No como yo. Ese único miedo eclipsó su dolor. El cáncer podría tomar su cuerpo pedazo por pedazo, pero no tomaría la sensación de seguridad de sus hijos. Ese voto se convirtió en su ancla, el acero que la mantuvo en pie cuando su cuerpo rogaba que se derrumbara. Para las cámaras, Sharon Osbourne siguió siendo radiante, afilada, intocable. Mantuvo a su familia firme, protegió a Acie del terror de imaginar una vida sin ella y obligó a la familia a orbitar alrededor de su fuerza. Pero a puerta cerrada, la verdad vivía en otra parte. Sharon se acurrucaba en el suelo del baño, demasiado débil para levantarse, susurrando una y otra vez. No puedo desmoronarme. Ahora no. En esos días, no solo estaba sobreviviendo al cáncer de colon, lo estaba desafiando. Cada risa forzada a través del dolor, cada aparición en el estudio fue un acto de rebelión contra la enfermedad que trató de vaciar su vida. Y al final, marcada y temblorosa, Sharon hizo lo que siempre había hecho. Se levantó, no impecable, no intacta, pero inflexible, porque romperse nunca fue una opción, no cuando su familia dependía de ella para mantener el Reino Unido. El destino, sin embargo, no mostró misericordia. Como si su cáncer no fuera suficiente castigo, diciembre de 2003, golpeó con una crueldad destinada a romper su espíritu. Acie, el hombre que había mantenido en pie, a través de colapso tras colapso, yacía destrozado después de un accidente casi fatal en una ATV. Su clavícula se rompió, las costillas aplastadas, el pecho magullado de color púrpura, su respiración superficial e irregular. Las máquinas mantenían el ritmo de su vida donde su propio cuerpo no podía. La propia Sharon, atada a líneas intravenosas y quemada por la quimioterapia, arrastró su frágil cuerpo por los estériles pasillos del hospital. Su piel fantasmalmente pálida, sus pasos vacilantes, su cabello ya había ido. Sin embargo, junto a la cama de Acie, se plantó como una piedra. Su mano temblorosa se negó a soltar la suya. «No me vas a dejar. Ahora no», susurró a través de labios agrietados. Acie, medio consciente, luego lloraría al admitir. Ella me salvó cuando apenas podía salvarse a sí misma. Su matrimonio nunca fue un cuento de hadas. Fue un campo de batalla sellado no en votos y anillos, sino en sangre, cicatrices y caballeros que pasaron desafiando a la muerte, a llevárselos a ambos. Y aún así, la guerra se libró. Incluso mientras Sharon luchaba contra su propio cuerpo y oraba por la supervivencia de Acie, cayó otro golpe. Esta vez, desde dentro de sus hijos. Jack, todavía un niño, ya se había rendido a la adicción. Mientras la quimioterapia vaciaba su cuerpo por la noche,
Ella se encorvaba sobre un teléfono a las 3 m suplicando a extraños en centros de rehabilitación. Por favor, llévenselo antes de que sea demasiado tarde. Jack confesaría más tarde. Pensé que me estaba perdiendo mientras mi madre luchaba por su vida. Kelly siguió de cerca, su brillante risa atenuada en dependencia, su chispa tragada por pastillas y alcohol. Sharon, demasiado débil para alzar la voz, cargó con sus espirales como otro peso que presionaba su pecho. El cáncer me estaba matando lentamente, admitió, pero la adicción estaba matando a mi familia más rápido. Afuera, los Osborne transmitieron el caos como comedia. Los espectadores se rieron del balbuceo de Ashley, las travesuras de Jack, la lengua afilada de Kelly, la ardiente reprimenda de Sharon. Pero las cámaras nunca mostraron la verdad. Nunca filmaron a la madre sin pelo, acurrucada en el suelo del baño para vomitar entre tomas. La esposa, demasiado débil para caminar, plantada junto a su esposo roto durante 12 horas interminables. La mujer que agarraba el teléfono en la oscuridad, rogando a una clínica que salvara a su hijo mientras su propio cuerpo se marchitaba. El mundo vio entretenimiento. Sharon vivió el apocalipsis. Y aún así, ella resistió. Para el público, siguió siendo radiante, afilada, imparable. Para su familia, ella era la última línea de defensa. Una soldado luchando 3 guerras a la vez. Contra el veneno en sus venas. Contra el frágil cuerpo de su marido. Contra las adicciones que desentrañaban a sus hijos. Sola, absorbió cada golpe, cada titular, cada temor susurrado de colapso. Y de alguna manera, imposiblemente, se mantuvo en pie. Cada cicatriz grabada en su cuerpo, cada noche de lágrimas silenciosas, cada voto de no ahora susurrado en la oscuridad, se convirtió en parte de un testamento más grande que la fama, más grande que la supervivencia. Se convirtió en la prueba de quién era realmente Sharon Osbourne. Una mujer forjada en el fuego, que se negó a ceder sin importar cuántas veces el destino intentara romperla. Así diría más tarde. Ella me mantuvo unido cuando me estaba desmoronando. Jack, años en recuperación, admitió. Ella luchó por mí cuando yo no podía luchar por mí mismo. Y Kelly, con la voz temblorosa por el recuerdo, confesó. Pensé que la había perdido, pero ella nunca dejó de estar ahí, incluso cuando estaba rota. Estos no fueron los elogios de los fanáticos o los críticos. Fueron las crudas confesiones de vida rescatadas por su negativa a colapsar. Y así, cuando la historia recuerde a Sharon Osbourne, no será solo como la llama de Ashley o como una juez feroz en la televisión. Es como la mujer que libró guerras en 3 frentes y se negó a rendirse. Marcada, pálida, temblorosa, cargó un reino sobre hombros debilitados por la quimioterapia. Llevó a su esposo de vuelta del borde de la muerte. Llevó a sus hijos a través de sus espirales más oscuras. Los cargó a todos. Y aún así se levantó. En 2012, Sharon Osbourne ya había soportado tormentas que habrían destruido a la mayoría. El cáncer había agotado su fuerza. La casi muerte de Ashley había marcado su alma. Las espirales de sus hijos casi le habían roto el corazón. Y sin embargo, el destino no había terminado con ella. A los 60 años, los médicos pronunciaron las palabras que había temido desde la infancia. Su historia genética, la sombra que le había robado a su madre demasiado pronto, significaba que el cáncer podía regresar en cualquier momento. Y esta vez, podría no ser sobrevivible.
Sharon no lloró. No negoció. Con una claridad tan afilada como una cuchilla, tomó la decisión que pocos se atreverían. Una doble mastectomía preventiva. No era la vanidad lo que medía, sino la vida misma. No lo hice para verme diferente, dijo, su voz lo suficientemente firme como para silenciar una habitación. Lo hice para mantenerme viva. La operación fue brutal. La recuperación agotadora. Cuando miró las cicatrices grabadas en su pecho, no solo eran heridas, sino símbolos de una elección. Belleza cambiada por supervivencia. Carne por tiempo. Miedo por amor. Lo que más la rompió no fue el dolor, incul de dolor, sin la idea de que sus hijos se despertaran un día sin madre, tal como ella lo había hecho. No podía dejarlos sin madre, susurró. No como yo. El mundo obsesionado con la perfección podría haber querido haber explorado de lo que sé que escondería. Pero Sharon nunca se escondió. Reveló la verdad con una franqueza inquebrantable, parándose frente a las cámaras y admitiendo lo que millones de mujeres tenían demasiado miedo de decir. Que las cicatrices no son vergüenza. Son prueba de supervivencia. Y al hacerlo, cargó con innumerables otras. Mujeres que vieron sus miedos reflejados en su valentía. La supervivencia, sin embargo, conllevaba sus propias y crueles secuelas. Sharon admitió que no todas las decisiones que tomó sobre su cuerpo fueron sabias. Los procedimientos cosméticos la traicionaron. Una vez se miró en el espejo y vio a un extraño mirándola, su rostro antes expresivo rígido y congelado. Me sentí congelada, dijo sin rodeos, despojando la ilusión de que la fama podía protegerla del arrepentimiento. También hubo el período aterrador en que la medicación le quitó peso a su cuerpo tan rápido que parecía desvanecerse, su imponente presencia reduciéndose a la fragilidad. Los tabloides convirtieron su dolor en espectáculo, diseccionando su rostro, su peso, sus cicatrices, como si el sufrimiento fuera entretenimiento. Lo que otros podrían haber ocultado con vergüenza, Sharon lo arrastró a la luz. Admitió errores. Se disculpó por las decisiones que la defraudaron y se reconstruyó con la misma honestidad de acero que la había llevado a través de décadas de tormentas. La crueldad que soportó fue de doble filo. La agonía física de las traiciones de su cuerpo y el juicio despiadado de millones de extraños. Cada cicatriz se convirtió en un titular. Cada arruga, cada rumor, cada acusación se convirtió en un arma. Y aún así, ella resistió. Resistió porque había aprendido, de niña, que el amor era frágil y la vida despiadada. Resistió porque se negó a dejar que sus hijos heredaran el silencio que una vez cargó. Resistió porque, como dijo hacía más tarde en voz baja, ella me salvó, pero también se salvó a sí misma. Sus cicatrices ya no eran defectos. Se convirtieron en su corona. Una corona no pulida en oro, sino tallada en supervivencia. Para Jack, ella era la madre que luchó por él cuando apenas podía mantenerse en pie. Para Kelly, ella era la prueba de que el amor no desaparece, incluso cuando está roto. Para Acie, ella era la llama que se negó a morir. Y para sí misma, era la prueba viviente de que la resiliencia no se trata de no caer nunca. Se trata de caer una y otra vez y aún así levantarse. Cuando Sharon Osbourne volvió a la luz después de cada operación, cada arrepentimiento, cada humillación, no ocultó sus heridas. Las usó. No eran marcas de debilidad, sino cicatrices de batalla.
La evidencia de una mujer que había sobrevivido a lo inimaginable y aún se mantenía indoblegable. Sus cicatrices, una vez susurros de dolor, se convirtieron en su corona de supervivencia. Y en esa corona le mostró al mundo que el mayor acto de desafío no es la perfección, sino la supervivencia misma. En 2016, Sharon ya había sobrevivido al cáncer, cirugías, famas, caos y el interminable costo de mantener a su familia unidas a través de tormentas que habrían destrozado a cualquiera. Pero nada podía prepararla para la herida que cortó más profundo. La traición del hombre con el que había estado durante más de 3 décadas. El día que descubrió la infidelidad de Aussie, Sharon dijo que se sintió como una cuchilla clavada en su pecho. Una herida que ningún cirujano podría cerrar. Durante años, había luchado contra el mundo para protegerlo, para reconstruirlo de la ruina, para llevar su leyenda por encima del colapso. Y ahora, el colapso vino desde dentro de su propia casa. Por primera vez, se alejó. Su separación fue breve pero sofocante, llena de incredulidad, dolor y la insoportable sensación de que décadas de amor se habían derrumbado de la noche a la mañana. Azie, admitiendo más tarde la verdad, confesó que sus acciones casi habían destruido todo lo que habían construido. Sharon, devastada pero inflexible, se negó a dejar que la rabia o la vergüenza dictaran su vida. Elegir quedarse, confesó más tarde, no fue debilidad, sino la decisión más difícil de su vida. Para los de afuera, irse podría sí haber parecido fortaleza. Pero para Sharon, quedarse, confrontar al hombre que la había roto, exigir la verdad, insistir en el cambio, requería mucho más coraje. Las secuelas fueron brutales. Sharon cayó en depresión. Su espíritu colapsó bajo el peso de la traición. Los días se difuminaron en noches cuando incluso la mujer que había desafiado al cáncer y había cargado con un imperio sobre sus hombros, admitió que ya no sabía si su matrimonio podría sobrevivir. Y entonces llegó la noche que casi lo terminó todo. La noche en que Sharon creyó que podría no vivir para ver otro amanecer. Azie, consumido por la enfermedad, la adicción y una oscuridad que no podía controlar, se volvió contra la misma mujer que lo había salvado. Sharon recordó más tarde el terror, su visión reduciéndose al negro, su corazón latiendo como tambores de guerra en sus oídos, la certeza de que estos podrían ser sus momentos finales. La habitación giró. El aire salió de sus pulmones. Y el amor, la única fuerza a la que se había aferrado durante toda su vida, de repente se sintió como un peligro mortal. Los segundos se estiraron hasta la eternidad, hasta que el aullido de las sirenas atravesó la noche. Las luces rojas y azules se filtraron a través de las ventanas mientras la policía irrumpía, separándolos justo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche me rompió, admitió Sharon, con la voz temblorosa incluso años después. Pero también me obligó a decidir si el amor era más fuerte que el miedo. Las cicatrices de esa noche no fueron solo físicas. Vivieron en su memoria, atormentándola en destellos. El propio Azie, con dolorosa honestidad, susurró más tarde. No recuerdo la rabia, pero sí recuerdo el horror cuando me di cuenta de lo que había hecho. Con vergüenza, admitió que se había convertido en su peor enemigo, reconociendo que no era el odio, sino la enfermedad, no la crueldad, sino el caos lo que lo había consumido. Para Sharon, el recuerdo nunca se desvaneció, pero tampoco su desafío. Se negó a dejar que esa noche definiera su matrimonio o su vida.
En cambio, lo convirtió en testimonio. La supervivencia a veces significa trazar una línea, exigir la verdad y elegir reconstruir solo cuando ambos corazones estén dispuestos a luchar por el cambio. Su resiliencia se volvió no solo personal, sino universal. Un mensaje para cualquiera que viva en silencio, temeroso de hablar. Busca ayuda, nombra la oscuridad, rompe el ciclo y nunca creas que el dolor debe permanecer oculto. Destrozada y sin aliento, Sharon se dijo las mismas palabras que había susurrado durante cada tormenta. También soportaré esto. La terapia se convirtió en el frágil puente entre la ruina y la reconstrucción. En habitaciones llenas de silencio, lágrimas y palabras vacilantes. Sharon y Azi volvieron a Preciesa a aprender a sentarse juntos, a respirar juntos, a confiar. El perdón no fue barato. No perdoné porque olvidé, dijo, con la voz ronca. Perdoné porque quería que mi familia todavía tuviera un futuro. Ese acto no fue rendición. Fue desafío. Una negativa a dejar que la traición fuera el capítulo final. Lentamente, algo cambió. Ethie buscó tratamiento, admitió sus fracasos y, en raros momentos de franqueza pública, llamó a Sharon la razón por la que todavía estaba vivo. Su vínculo, fracturado y marcado, fue refundido en el fuego. Los extraños preguntaron cómo podía quedarse, pero la respuesta de Sharon nunca vaciló. Quedarse no era debilidad. Era supervivencia. Era fuerza. Era amor. Probado más allá del reconocimiento, pero aún intacto. Este capítulo reveló a Sharon no como una mujer atrapada, sino como una que convirtió la angustia en testimonio. Su matrimonio con Azie nunca fue un cuento de hadas. Fue un campo de batalla. Y Sharon Osbourne, marcada pero inflexible, demostró que a veces el acto más valiente de todos no es alejarse, sino mantenerse firme y atreverse a reconstruir cuando el mundo cree que todo está perdido. La caída se produjo en 2019, y con ella, una tormenta diferente a cualquier otra que Sharon o Azie hubieran enfrentado. Un resbalón en casa, tan ordinario, tan cruel, se convirtió en una cadena de cirugías que dejaron a Azie Osbourne, una vez el imparable príncipe de las tinieblas, postrado en camas de hospital. Varillas de metal enhebradas a través de su cuerpo donde una vez corrió la música. Cicatrices marcaron su piel donde los tatuajes una vez proclamaron la rebelión. El rugido que había dominado los estadios se redujo a gemidos que resonaban en los pasillos estériles. Mirando desde su lecho, Sharon vio no solo a un marido con dolor, sino a una leyenda desmantelada pieza por pieza. El hombre que había saltado a través de escenarios ante decenas de miles, ahora apenas podía cruzar una habitación sin colapsar. Las noches se llenaron no con aplausos, sino con gritos ahogados. Las mañanas trajeron historias clínicas en lugar de horarios de giras. Sharon ya no era esposa ni gerente. Se convirtió en cuidadora, enfermera, guardiana y testigo silenciosa de su desmoronamiento. Para Azie, el tormento fue más allá de los huesos rotos. Fue la humillación del alma. Estos últimos 4 años no han sido más que un infierno. Confesó en entrevistas, su voz una vez atronadora resquebrajada por el agotamiento. Admitió un amargo arrepentimiento por las cirugías destinadas a salvarlo. Si pudiera hacerlo de nuevo, nunca me las habría hecho. Quitaron más de lo que devolvieron. La columna vertebral que lo había llevado a través de décadas de caos
ahora lo traicionaba a cada paso. Por primera vez, el mayor peligro que enfrentó no fue el escándalo, ni la adicción, sino la despiadada rebelión de su propio cuerpo. Sharon vivió este descenso con un detalle insoportable. Memorizó el ritmo de los monitores cardíacos, aprendió el lenguaje de los analgésicos y la fisioterapia, y soportó interminables horas en salas de espera, donde la esperanza se sentía tan delgada como las batas de hospital. Por la noche, cuando hacía apretaba los dientes contra el dolor que se arrastraba por su columna vertebral, ella lo abrazaba, sabiendo que no podía detener el tormento, pero negándose a dejar que lo enfrentara solo. Más tarde, admitió: «Nada en todas nuestras tormentas me preparó para esto. Ni la traición, ni la adicción, ni siquiera el cáncer. Verlo sufrir fue un nuevo tipo de agonía». Y sin embargo, incluso roto, Acie nunca dejó de susurrar disculpas. Avergonzado, le dijo en la oscuridad: «Lo siento, Sharon. No te apuntaste a esto». Ella, exhausta pero desafiante, lo silenció con el fuego que los había llevado a través de décadas de caos. «Luchamos contra esto juntos, o no lo hacemos en absoluto». El mundo vio titulares sobre cancelaciones y retrasos, pero lo que nunca vieron fueron las noches en que Sharon lo levantó en la cama cuando sus piernas se rindieron, o las mañanas en que presionó su frente contra las almohadas del hospital, susurrando oraciones que nadie más escucharía. No vieron a Acie mirando sus manos temblorosas, manos que una vez agarraron micrófonos como armas, susurrando: «Mi cuerpo me ha traicionado». Para Sharon estos no fueron solo años de supervivencia. Fueron años de ver al tiempo mismo convertirse en traidor. La traición ya no estaba en los tabloides o los escándalos. Estaba en los huesos, los nervios, la carne. Y sin embargo, dentro de esa crueldad, Sharon descubrió la verdad más profunda del amor. Que ser un compañero no es solo celebrar el rugido de los estadios, sino mantener la dignidad de alguien cuando ya no puede mantenerla por sí mismo. En enero de 2020, la verdad ya no pudo ocultarse. Acie Osborne, el hombre que había parecido inmortal bajo las luces de inundación, se sentó ante las cámaras y susurró las palabras que millones nunca esperaron: «Enfermedad de Parkinson». Sus manos temblaron, su voz se quebró y por un segundo fugaz, el príncipe de las tinieblas pareció frágil. Pero a su lado se sentó Sharon, con la espalda recta, los ojos feroces, su mano entrelazada con la suya. Si su confesión tembló, su presencia la estabilizó. Se negó a dejar que el mundo viera solo debilidad. «Este no es el final», pareció decir su mirada. Para Sharon, el momento fue agonía, viendo a su esposo rendir el secreto que había atormentado sus noches. Pero también fue su desafío. Al estar a su lado, transformó su dolor en dignidad, asegurándose de que el mundo viera no un ícono caído, sino un hombre lo suficientemente valiente como para enfrentar la verdad de frente. El anuncio no fue simplemente una conferencia de prensa, fue una crucifixión del orgullo, representada bajo titulares. Las preguntas se multiplicaron, la lástima se avecinaba y la especulación amenazó con tragarse el respeto. Pero Sharon absorbió los golpes. Se convirtió en la voz de Acie cuando la suya vaciló, su armadura cuando el mundo se volvió cruel, su testigo cuando el silencio pudo haberlo borrado. «No ha terminado», declaró, sus palabras lo suficientemente afiladas como para cortar la duda.
Para millones de espectadores, Sharon no era solo una esposa, era un escudo, exigiendo que la enfermedad no definiera al hombre que amaba. Y Acie, con la voz entrecortada, admitió más tarde: odiaba que Sharon tuviera que cargar con mi debilidad frente al mundo, pero sin ella me habría escondido hasta que me matara. Como si el Parkinson no fuera suficiente castigo, los años de pandemia golpearon como una segunda maldición. Tanto Sharon como Acie fueron infectados con COVID-19. Sus cuerpos, ya debilitados, se vieron obligados a otra guerra por la supervivencia. Sharon confesó más tarde que esas noches fueron algunas de las más oscuras de su vida. Se quedó despierta, escuchando el áspero jadeo de la respiración de Acie, contando el ascenso y la caída superficial de su pecho, su corazón latiendo con un solo pensamiento insoportable: nuestros hijos podrían perdernos a los dos. Febril y frágil ella misma, todavía arrastró su cuerpo a través de la habitación para poner su mano sobre su pecho, susurrando oraciones en el silencio, negociando con un universo que parecía decidido a despojarlos de todo. No tenía miedo de morir, admitió. Tenía miedo de dejarlo solo en la oscuridad. Para Acie, los recuerdos de ese tiempo todavía persistían como humo. No recuerdo la tos ni la fiebre, dijo más tarde, con la voz baja. Pero recuerdo haberla mirado y pensado: si ella se va, yo también me voy. El hombre, una vez ridiculizado como indestructible, admitió lo que más lo aterrorizaba: no la muerte, sino la vida sin Sharon. Y, sin embargo, de esa doble tormenta de Parkinson y la pandemia, Sharon talló significado. Se negó a dejar que la edad, la enfermedad o incluso un virus global despojaran a Acie de su dignidad. Convirtió la fragilidad en testimonio, demostrando que la vulnerabilidad aún podía ser fortaleza, que la verdad aún podía ser un escudo, y que el amor aún podía mantener la línea cuando el tiempo y la enfermedad conspiraban para romperla. «Todavía estamos aquí», dijo después de su recuperación, su voz tierna y desafiante. Pero lo que quiso decir fue más profundo: que sobrevivir no se trataba solo de soportar la enfermedad, sino de insistir en que incluso en la debilidad hay valor. Incluso en la fragilidad hay dignidad. E incluso frente a la mortalidad, todavía puede haber amor. Sharon Osbourne, que una vez había llevado al príncipe de las tinieblas a través del caos y la adicción, ahora se paró de nuevo a su lado, mostrando al mundo que incluso cuando el cuerpo traiciona, el alma aún puede ser defendida. Su supervivencia en 2020 fue una victoria, pero también una advertencia. Cada año que pasaba robaba más del cuerpo de Acie. Las caídas, las cirugías, el dolor interminable. Hasta que Sharon comprendió una verdad más brutal que cualquier diagnóstico: el tiempo no devolvería lo que había tomado. El único regalo que podía ofrecerle ahora no era más años, sino una última noche, un último resplandor antes de que la oscuridad se cerrara. Esa noche llegó el 5 de julio de 2025 en Birmingham, la ciudad donde todo había comenzado y donde ahora terminaría a los ojos del público. Se anunció como un concierto, pero Sharon sabía la verdad. Fue una despedida, un requiem que había construido con sus propias manos. En secreto, cargó con el peso de las decisiones que nadie más se atrevió a nombrar. El riesgo de que su columna vertebral fallida pudiera ceder bajo las luces, que su cuerpo tembloroso pudiera traicionarlo a mitad de la canción, que una celebración pudiera convertirse en una tragedia ante los ojos del mundo.
Manejó a los médicos, los contratos, la seguridad, el silencio, como un general planeando su batalla final. Pero esto no era negocio. Era amor afilado en deber. Azi había rogado que no se desvaneciera en susurros. Quería rugir una última vez. Y así le construyó no un escenario, sino un altar. Cuando las luces se apagaron, el corazón de Sharon casi se detuvo. Azi dio un paso adelante, frágil en su estructura, pero aún coronado de desafío. Y entonces la primera nota atravesó el aire. Su voz, agrietada pero ardiente, se elevó por encima del rugido de decenas de miles. No era solo música, era desafío al tiempo mismo. La multitud gritó, no solo en adoración sino en luto, porque ellos también sabían lo que Sharon sabía. Este era el final. Cada letra, cada aullido era una cuenta regresiva. En las salas, Sharon apretó sus manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, susurrando oraciones con cada línea. Solo déjalo terminar, solo déjalo terminar. No fue un concierto, recordó un miembro del equipo. Fue un derecho sagrado. Para Azie, fue la liberación. Durante 4 años había llamado a la vida un infierno. Maldijo las cirugías que robaron su fuerza. Confesó que su propio cuerpo se sentía como un traidor. Y ahora en Birmingham, se recuperó a sí mismo. Esto es todo lo que me queda para dar. Le había susurrado a Sharon antes de subir al escenario. Y dio. Cada nota fue extraída de la médula de un hombre que se negó a morir en silencio. Para Sharon, la noche fue agonía trenzada con gracia. Agonía al saber que había orquestado su propia despedida, viendo a su esposo quemarse hasta las brasas ante sus ojos. Y gracia al saber que le había dado el final que anhelaba. No máquinas de hospital, ni silencio estéril, sino trueno, fuego y amor. Cuando el acorde final se estrelló, Ozzy se inclinó, y el rugido que siguió no fue un mero aplauso. Fue elegía, el sonido de miles llorando y celebrando en el mismo aliento. Ocultas en las sombras, las lágrimas de Sharon cayeron libremente. Lo había llevado hasta aquí a través de la traición, la enfermedad, la adicción, las cirugías, el Parkinson e incluso la peste solo para darle este último rugido. No fue una actuación. Fue coronación y funeral a la vez. La despedida de un rey y el triunfo de la reina que se negó a dejarlo ir sin dignidad. El rugido que una vez sacudió los estadios ahora se redujo a un frágil susurro. En el verano de 2025, Ozzy Osbourne yacía frágil, su cuerpo una sombra de la fuerza que una vez había sido. Cada respiración parecía prestada, cada palabra una lucha. Sharon montó guardia a su lado, su mano envuelta alrededor de la suya, como si su agarre solo pudiera anclarlo al mundo. Había sido muchas cosas en sus décadas juntos. Gerente, protectora, amante, madre, enfermera. Pero ahora era simplemente una esposa viendo el tiempo escaparse. El hombre que había saltado a través de escenarios, desafiado a la muerte y aullado en la noche durante medio siglo, ahora luchaba por levantar un vaso de agua. Su voz atronadora reducida a grietas de silencio. Sharon admitió más tarde que esas noches fueron las más difíciles de su vida. No tenía miedo de que muriera. Tenía miedo de que muriera solo. Le quitó el sudor de la frente. Susurró historias de sus hijos, sus nietos, sus triunfos más salvajes. Cualquier cosa para atarlo a la vida que habían construido. Algunas noches lograba una leve sonrisa, apretaba su mano y susurraba: «Me mantuviste vivo más de lo que merecía». Otras noches
Se sumía en el se sumía en el silencio, dejando a Sharon solo con el sonido de las máquinas y su propio latido resonando en sus oídos. Para el mundo exterior, él seguía siendo el príncipe de las tinieblas. Para Sharon, él era simplemente su esposo, alejándose cada vez más con cada hora que pasaba. El final no llegó en un trueno, sino en silencio. Un silencio más ensordecedor que cualquier rugido del escenario. En las primeras horas del 22 de julio de 2025, la respiración de Azi se volvió débil. Cada ascenso y caída de su pecho, tan frágil como el vidrio. Sharon nunca se separó de su lado. Sus dedos entrelazados con los suyos con desesperada ternura, mientras el monitor flaqueaba, cada pitido más lento, más separado. Se inclinó cerca, lágrimas surcándole las mejillas, susurrando. «Rugiste hasta el final, mi amor. Descansa ahora». Sus ojos se abrieron una vez más, cargados de amor y entrega. Y luego, con una exhalación final, el sonido se fue. Sharon describiría más tarde ese silencio como el más insoportable de su vida. Una quietud que parecía extenderse hasta la eternidad. Durante más de 4 décadas, había luchado cada batalla a su lado. Pero ahora, en la única lucha que no podía ganar, la mitad de su alma partió con él. Cuando los médicos se movieron para apagar las máquinas, Sharon presionó su frente contra la suya y se negó a soltar su mano. «Te llevaré», susurró, con la voz entrecortada. Esa noche, el príncipe de las tinieblas se deslizó en la historia, y Sharon Osbourne se convirtió tanto en la viuda de una leyenda como en la guardiana de su llama. El funeral no fue una ceremonia ordinaria, fue una coronación al revés. En ese día de julio, miles se alinearon en las calles con velas en la mano, vistiendo camisetas negras grabadas con el rostro de Azi. Para el mundo, fue la despedida de un rey. Para Sharon, fue la pérdida de su marido, su ancla, su otra mitad. Las cámaras la mostraron alta, digna de negro, su rostro ilegible. Pero los que estaban cerca de ella vieron el temblor en sus manos, la forma en que sus ojos se demoraron en el ataúd, como si desearan que se abriera. Dentro de la iglesia, la música que había definido la vida de Azi flotaba por el aire como un requiem. Jack y Kelly se aferraron el uno al otro en el dolor. Sharon se paró al frente, con una palma apoyada sobre el ataúd, los labios temblando mientras pronunciaba una despedida silenciosa. Afuera, cuando la multitud estalló en un canto final. «¡Así! ¡Así es!», sacudió el aire como un trueno. Las lágrimas de Sharon se liberaron. «Quería irse con ruido», susurró. «Y lo hizo». Cuando los dolientes se dispersaron, Sharon se quedó atrás. Sola en el pasillo, se sentó en la primera banca, mirando las flores, las fotografías, la guitarra colocada junto al ataúd. Por primera vez en décadas no había espectáculo que dirigir, ni crisis que enmendar, ni voz que proteger. Solo silencio, solo ausencia. Más tarde confesó que fue el momento más solitario de mi vida. El mundo perdió una leyenda. Yo perdí mi otra mitad. Sharon Osbourne salió de ese funeral no como la gerente de una leyenda o la esposa de un dios del rock, sino como la última portadora de su historia. Había luchado por la dignidad de Azi hasta su último aliento. Ahora ella cargó con su legado sola. El mundo lo recordaría como el príncipe de las tinieblas. Sharon lo recordaría como el hombre que salvó una y otra vez. El hombre que la llamó su salvavidas.
el hombre que la dejó tanto rota como indoblegable. Sus cicatrices siempre habían sido su corona. En ese día, se convirtieron en su herencia, prueba de que el amor, incluso cuando es fracturado por la muerte, aún puede arder lo suficientemente brillante como para guiar a los vivos. Las multitudes del funeral se han desvanecido, pero el silencio que dejaron atrás pesa más que cualquier rugido. Desde el fallecimiento de Assi, a fines de julio de 2025, Sharon se ha comportado con dignidad en público, pero los más cercanos saben que la herida permanece en carne viva. Los amigos susurran que se ha vuelto más delgada, su mirada a menudo distante, perdida en la memoria. Las noches son las más difíciles. El lado de la cama donde Azie una vez yacía es ahora un espacio hueco. Y Sharon admite que el silencio se siente insoportable. «Nunca tuve miedo de la enfermedad», dijo suavemente. «Pero nunca estuve lista para la ausencia. Para una mujer que había sobrevivido al cáncer, la traición y décadas de tormentas, esta fue la primera pérdida que ninguna resiliencia pudo deshacer». La mayoría de los días, Sharon permanece en Buckinghamshire, la casa de campo que una vez resonó con la risa de Assi. Jack, Kelly y Amy la visitan a menudo, trayendo nietos cuyas voces llenan la casa con un ruido que es tanto consuelo como recordatorio. Los fines de semana, insiste en cenas familiares, cocinando comidas sencillas, reproduciendo viejos videos caseros, a veces riendo entre lágrimas mientras la voz de Assi crepita desde los altavoces. En el jardín que una vez amó, Sharon cuida las flores y se detiene a menudo para susurrar. Este era su lugar favorito. El trabajo no ha desaparecido. Todavía graba el podcast de los Osborne cuando encuentra la fuerza y supervisa en silencio los proyectos relacionados con el legado de Assi, desde la próxima película biográfica hasta los lanzamientos de archivos. Pero todo ahora se mueve a su ritmo, suavizado para dejar espacio al dolor. Su salud soporta el peso del dolor. Ha hablado abiertamente sobre su lucha para dormir desde la muerte de Assi. Algunas noches camina por el jardín al amanecer, incapaz de soportar la oscuridad interminable. Come limpio, consciente de su fuerza, aunque su apetito se ve atenuado por la mañana. Las sesiones de terapia son parte de su ritmo, no por debilidad, sino por supervivencia, una forma de sobrellevar la soledad cuando llega en oleadas. Su estilo ha cambiado. Ya no persigue la perfección cosmética, sino que abraza una gracia más simple. Belleza moldeada menos por la apariencia que por el aura silenciosa de alguien que ha resistido. Puede verse más pequeña, más frágil, pero su presencia permanece inquebrantable. Incluso en el duelo, Sharon convierte el dolor en propósito. La finca Osborne, valorada en más de 200 millones, ahora tiene una doble misión: asegurar el futuro de sus hijos y nietos y retribuir. Los fondos apoyarán la investigación del Parkinson, las organizaciones benéficas para niños y la educación musical. Lo que Sharon llama su legado viviente. Incluso los ingresos del concierto final de Assi en Birmingham, la noche en que rugió por última vez, fueron redirigidos por Sharon a esas causas. Los aplausos de despedida se convirtieron en becas de investigación, apoyo hospitalario e instrumentos para niños que de otro modo nunca tocarían música. Para los fanáticos, había sido un concierto. En verdad, Sharon lo convirtió en un pacto de esperanza. Hoy asiste solo a eventos públicos selectos, memoriales, homenajes, hablando brevemente con una claridad penetrante. Cada vez,
Sus palabras recuerdan al público que detrás de cada leyenda había alguien que llevó el fuego cuando él no pudo. Quería irse con ruido. Les dijo a los dolientes en julio: ahora es mi deber mantener vivo el eco. Para los fanáticos de todo el mundo, el dolor de Sharon se ha convertido en un espejo. Ella encarna la verdad de que el amor no termina con la muerte. Persiste en rituales, en recuerdos, en el silencio que aprendemos a sobrevivir. De su vida, aprendemos que la resiliencia no se trata de no romperse nunca, sino de levantarse incluso cuando está roto. Que el perdón no es debilidad, sino el coraje de mantener vivas a una familia. Y que el legado no está construido de monumentos, sino de las vidas tocadas en el camino. Sharon Osbourne nos muestra que no puedes sobrevivir al dolor, pero puedes sobrevivir al amor. Si el rugido de Asi le enseñó al mundo cómo desafiar la oscuridad, la resistencia de Sharon nos enseña cómo llevar la luz cuando la tormenta se niega a pasar. Si su coraje ha tocado tu corazón, deja una nota abajo. Agrega tu recuerdo, tu oración, tu fuego, para que juntos el eco nunca se desvanezca